por mi canal, nuestro canal. Ahora hay mucha gente que está haciendo house tour en Estados Unidos, o por lo menos de la gente que yo sigo. ¿Qué pasa? Que yo veo que la gente se gasta un montón de dinero en amueblar sus casas y claro, con razón las tienen monísimas. Pues por ejemplo, el otro día estábamos viendo Javi y yo en la tele una chica que se gasta $4.600 en el sofá. Y me dice Javi, oye, pero es que tú y yo no nos hemos gastado 4.600 ni en amueblar toda la casa. Y digo, y tampoco está tan mal mi casa. Entonces pensándolo, estábamos hablando y dijimos, ¿por qué no hacemos un house tour mal? Es decir, no mal, pero ¿cómo amueblar una casa por $2.000? Bueno, y para los que no nos conozcáis, nosotros estamos viviendo en Dallas y ahora mismo estoy viendo detrás vuestra una ventana que está lloviendo a mares y me hace mucha gracia porque yo cuando vine a Texas me imaginaba Texas como un desierto y no. Texas, o bueno, Dallas en sí, es verde, con campos, está lloviendo muchas veces. Es más, esta semana estamos con unas lluvias horribles que no sé si visteis en el anterior vlog, pero vamos, que había inundaciones y no pudimos hacer nada de lo que queríamos hacer. Believe it or not, this is typically just a small creek, but right now you can see it is a very large and very fast-moving river at the moment. From highways to side streets, we continue to see cars that are trapped and flooded. Vale, antes de nada, ¿cómo vamos a hacer? Pues os voy a enseñar. Bueno, para los que no nos conozcáis, nuestra casa nunca está así. Nunca. Nunca. Pero hoy es fin de semana sábado y normalmente es cuando limpiamos. Hoy hemos recogido un poco más a conciencia y lo hemos dejado todo un poco más bonito, pues para enseñarla bonita. Pero vamos, que si veis los vlogs, por ejemplo, el otro día en un vlog yo le decía a Javi, madre, ¿cómo podemos poner esa imagen que está en la habitación que da pena verla? Cuando sale lo de la colonia, ni me di cuenta. Entonces, bueno, en fin, que así no es como está nuestra casa, pero es como debería estar para que se viera bonita. Ya está Dallas, el perro conejo. ¡Dallas! Bien. Para los que no nos conozcáis, pues tenemos un perro y teniendo un perro tampoco es que sea muy fácil tener orden en la casa. Excusas. Empezando por los chollos, $1 en Dollar Tree. Es de Navidad, pero creo que se va a quedar aquí ya para todo el año. Para siempre. Vale, esta alfombra está aquí porque como la casa aquí en Estados Unidos, muchas de ellas son de moqueta, a mí me da asco que la gente entre con los zapatos en la moqueta, entonces aquí pues nos descalzamos y ya podemos dejar aquí las cosas. Muy bien. Por cierto, os vamos a dejar todos los links en la descripción porque millones de cosas son de Amazon y la verdad que yo me considero una chollos y entonces encuentro cosas muy baratas, como el colchón, que luego se lo aconsejamos a más gente que se vino aquí a vivir y está todo el mundo encantado con ese colchón de Amazon. Vale, según entramos, esta es la puerta de entrada y entonces tendríamos a un lado lo que es el salón, comedor, habitaciones y al otro lo que es la cocina. Y de frente hay como un muro en el que tenemos puesto un calendario de lo que tenemos que ir haciendo, como un planner, se llamaría. Lavadora y secadora y su respectivo jabón y cosas para limpiar. Entraríamos en lo que viene siendo ya la cocina como tal, que tiene una luz horrible porque es naranjísima, pero total. Por toda esta parte tenemos un especiero muy chuli que compré en Amazon para no tenerlo todo por ahí tirado porque lo teníamos todo tirado horrible. La botella que ya os enseñé que me llegó de Amazon el otro día. Vitrocerámica. Curiosidad, las vitrocerámicas en Estados Unidos. Es gracioso porque son como hornillos, pero en realidad son eléctricos. Entonces, no sé, yo nunca había visto cocinas así, pero aquí son todas así. Eso sí, calienta así. Vale, más cosas. La air fryer que compramos, que ya visteis en el vlog aquel que me hacía mucha ilusión, la estoy usando, la verdad que tiene muchos usos para patatas fritas, para todo así frito, la uso muchísimo. Y microondas, $10 en Walmart. No, 20 creo. Ah, 20. Una de las partes que más me gusta de mi cocina, la nevera. Y no por la comida, porque está un poco vacía, sino porque es el sitio donde ponemos todos los imanes que vamos consiguiendo. Pues Dallas, cuando estuvimos en Colorado, que son de todos los viajes que hemos hecho, que por cierto están en la descripción todos, pues cuando estuvimos en Colorado viendo los pueblitos de Navidad, el road trip que hicimos por California, que tenemos un montón de vídeos grabados y la verdad que quedaron. Las Vegas, Arkansas, Arizona, Nueva Orleans, Hot Springs, bueno, no sé. Y los que faltan. Y los que nos faltan, pero que es una de las partes que más me gusta. Más cosas que me gustan mucho. Vasos que compramos en Walmart. Hombre, claro, obviamente no los habrá en todos los Walmarts, pero estaban como a $3. Baratísimos. Un vaso que le hizo Coco de los Dallas Cowboys, que por cierto, si no estáis viendo a Javi ahora mismo, da otra vez. Camiseta baratita de los Cowboys, $25 en el T-Max, porque es de uno que se retiró hace muchos años, que probablemente ni sé quién es, pero me vale. Vale, y aunque aquí se lleva mucho una marca que se llama Yeti, que son como de termos, que son un poco caras, sí, es verdad que son las mejores, pero son muy caras. Entonces, Javi se compró esa, y yo me compré un vaso mucho más bonito por Amazon y calienta, o sea, no calienta, pero mantiene. hago un té
y no me lo puedo tomar hasta las 10 de la mañana, de lo caliente que está. Hombre, si dejas esto abierto o le quitas la tapa, ahí ya está mejor. Pero vamos, que el precio no es lo mismo que el otro que te compras. Bueno, y cosas de cocina o eso de Dallas, ya lo visteis que lo compramos cuando fuimos al TJ Maxx. Nosotros somos fan de TJ Maxx y esos sitios baratos. Love is love. Decía, esta es la puerta de entrada, por un lado teníamos la cocina y ahora vamos a lo que es el salón, comedor, habitación. Por un lado tenemos todo este mueble que lo compramos en Facebook Market, de esto que es como un Wallapop, y nos costó, pues yo qué sé, $60 o algo así, baratísimo. A este mueble le compramos unas cajitas que compré por Amazon, le pusimos unas cajitas que compré por Amazon que estaban bastante baratas, aunque son un poco pequeñas, pero bueno, que te hacen el apaño, vaya, las tienes así. Luego tenemos la Snake Plant con esto que visteis en el blog que compré en Michaels. El cuadro, es que esta ahora es mi parte favorita porque me quedó, no sé, con los colores que os decía, que se llamaba el estilo Farmhouse Boho, no sé, algo así. Este es el que compramos en Michaels y la verdad que es que el mensaje, no sé, a mí, yo soy muy de mensajes y muy de cosas, yo tengo un tatuaje ahí también con un mensaje parecido, tal, entonces no sé, como que me gustan los colores y además el mensaje me parece que lo clava. Ya me diréis si nos parecemos o no. Bueno, era cuando yo tenía el pelo largo el año pasado. Pero ahí estamos nosotros. Típica lechera que nosotros compramos por Amazon. ¿Lechera? No, de limonada. Y entonces lo que yo tengo metido son risis y chuches que nos van regalando los niños. Y para no comérmela, pues las tengo ahí bajo custodia. Bajo llave, para solo coger alguna. Esto es una cosa también muy curiosa que compré en Target, que es como un marco así y te da 5 tarjetas con mensajes. $5. Pero a mí la que más me gustó es Think Less, Live More, que lo mismo, pues como os digo que todo lo de los mensajes y tal a mí me... Y esto lo compré basándome en Raquel Late porque ella decora todo así como con colores que le quedan todo muy bien, muy match. Y entonces dije, ah, pues espera, mira, naranja, tal, no sé qué. Vamos, creyéndome yo decoradora cuando a mí se me da horrible. Vamos a llamar que es la esquina un poco del desastre, porque como esto lo tapa, ahí es donde meto las cosas. Pues Javi tiene su skate, yo tengo la esterilla de yoga, que por cierto estoy haciendo de vez en cuando. La mochila y nada, estas luchitas que nos costaron también en Target en la sección de $1, así que muy bien. Cosa curiosa, manta de Donna Karan New York, que suena como wow. La compré en TJ Maxx por $10. Y por si no me creéis, los haters dirán que es mentira. Os lo juro, ¿eh? Vale, seguimos. Sofá, comprado por tipo Wallapop, Facebook Market. Facebook Market, que nos costó $2.50. $2.50. Es que baratísimo, encima es enorme. Otra manta de TJ Maxx, cojines que nos dio la chica que nos lo compró. Y estos Que nos lo vendió, sí, eso. que nos lo vendió. Estos azules sí que los compré. Y este que es de un sitio bastante caro que, claro, pues obviamente es mono. Pero es que los cojines aquí son carísimos, yo no sé qué pasa con los cojines. Vale, más cosas. Eso blanco que lo deberíamos quitar porque fue de cuando el cumple sorpresa de Coco, pero pues yo qué sé, de momento se ha quedado ahí. El cuadro que compramos, pero yo no sé qué le pasa al cristal, que no es cristal, es plástico, pero está como así abombado y entonces no se ve nada bien. Así que tengo que solucionarlo cuanto antes. Mueble de la televisión, baratísimo también, pues en lo mismo en Facebook Market, yo no sé cuánto nos costó. 120, creo. 120. Tele, un poco más cara, 250, la tele sí que es más cara. Pero es barata, es de 55 pulgadas. Ah, sí, no entiendo de eso, o sea que es barata, ya veis. Otra parte de la casa que podemos decir que es un poco cara, el macetero ese, monísimo también naranja. Me está dando por el naranja, mierda. Total, que el macetero costó un poco más caro, 20, y la planta otros 20, así que bueno. Otra de las partes que más me gusta de la casa, nuestras matrículas. Aunque nos faltan de algún sitio, yo diría. Pero estas son de los viajes que hicimos ahora. Sí. Ah, luego os enseño los... donde tenemos las chinchetas de todos Estados Unidos, porque esto es lo que solo hemos visto desde que estamos aquí. Terraza, que está muy bien porque justo allí tenemos el lago, entonces perfecto. Y nada, barbacoa, porque si estás en Texas tienes que tener una barbacoa. Y un montón de sillas y cosas, porque es que a veces pues viene gente y claro, te quedas ahí como pillado. Entonces fuimos acumulando sillas y bueno, ahí está. Estantería. Llevaba queriendo una estantería, yo no sé, porque soy tonta. Y no la compraba con la cosa de ay, es que no la voy a usar, es que ay. La encontré en Amazon barata y dije, mira, pues ya está, me quito el capricho y me la compro. Y nada, pues así hay cosas en la estantería que me gustan. Tenemos la sección de gorras, que a mí me gustan mucho. Este cuadro que me encanta porque me lo hizo una amiga mía.
También tengo una tarjeta de mis amigas por ahí. Yo la verdad que no soy mucho de poner fotos en casa. Unas bolitas, que yo colecciono bolitas en España y estas me las tengo que llevar. Una piedra que podemos decir que es robada porque la robé de Valley of Gods, aunque si es un lugar público, pues yo entiendo que no es robar. Un cristal, porque no sé si sois como yo, así un poco de cristales y tal, no entiendo mucho, me tengo que formar más. Pues siempre está bien tener un cristal. Pero el cuarzo, tal, bueno, si sabéis de algo, de algún libro, dejadmelo en comentarios porque estoy en ello. Y seguiríamos. Las sillas, nosotros las compramos a una señora en Facebook Market, que fueron también 150, no, o 120. Nuevas. Nuevas, nos las dio en la caja, desmontadas y todo. Y es que ella las había comprado por Amazon. Entonces pues dijimos, bueno, pues mira, y es verdad que en Amazon costaban lo mismo y nos las dio igual, así que... Pero... Y la mesa, que nos costó $50 en Facebook Market, porque era de un chico que estaba como en plan artesano y tal. Aprendiendo. Y entonces esta la vendía barata porque había sido una de las primeras. Y dijimos, nos sirve. Cuadros de Oviedo y de Dallas, que son los típicos de Mapiful, pero los míos no son de Mapiful. Y pues no os voy a contar, pero truquitos de la vida, ¿no? Hay que ser un poco ágil en este mundo. Y entonces fueron gratis. Otra cosa barata, comprar en estate sales. ¿Qué es eso? Pues hay casas que empiezan a vender todo lo que tienen. Entonces tú vas y lo tienen todo tirado de precio. Nosotros fuimos a una que era una casa, señora casa, y estas las vendían las dos por 50 y dijimos, ah, pues perfecto. Por 40 las sacamos. Vendían a 40 claro, cada luego, una y luego negociamos. Sí, luego el precio que te ponen tú lo negocias y tal. Bueno, no sé, que mola muchísimo. Que por cierto tenemos el vídeo de cuando fuimos, que fuimos con Coco y nos llevamos con las dos sillas, Coco con no sé qué. O sea, pero está muy guay la experiencia. Vale, lo estoy haciendo así como para que os hagáis una idea tipo 360, ¿no? De cómo está la casa. Entonces luego seguiríamos por aquí y tenemos habitación, baño, mueble de la mierda. Total, baño. Pues bueno, un baño muy normal. La cortina que mola mucho. La cortina me la voy a llevar a España, lo tengo clarísimo. Además me salió en Walmart por $7, es que es buenísima. Y nada, pues yo que soy señora Potingues un poco, y eso que me estoy cortando bastante este año, porque muchas cosas son del año pasado. Pero bueno, pues también hay cosas de Javi, diremos, ¿eh? Mira, esta crema es de Javi, por ejemplo. 3 cosas tengo, vaya. Este de towels que lo compramos en Amazon, que la verdad que está muy bien, además así muy money. Armario que ya visteis en el rutina diaria que os conté, que es muy típico en América para los medicamentos. Y armario con pues cosas del baño. Sobre todo papel higiénico, porque ya sabéis que en épocas de pandemia nunca se sabe cuánto vas a necesitar. I wonder, is it worth living now? They told me dreams come true once you live it out. I picked up pieces from my childhood in a broken house and heal my soul from the trauma we've been given now. Vale, y si seguimos, pues tenemos la habitación. Ah, no, lo que os iba a contar, el colchón. El colchón es el mejor colchón que yo he tenido en la vida. Muy ya bueno. lo compramos el año pasado en Amazon también. Te lo traen de esto enrollado, lo abres y empieza a hacer... y se infla. Y no sé, baratísimo, 300, y es que es comodísimo. 2,50. 2,50, más barato, comodísimo. Las mesitas también las compramos por Amazon, que aquí el mundo mesitas, el otro día no, hace ya unos meses hablaba Están con muy ingeniera- codiciadas. Con ingeniera de viajes, que ella estaba buscando, es una chica que vive en Connecticut, que ella estaba buscando también mesitas y que no las encontraba porque eran carísimas. Y es que es verdad, cada mesita 80, 90, 100, digo. Estas 70 las dos. Buen precio, yo creo. Sí, a ver, no es que pues puedas guardar mucho, pero bueno, oye. Cuadro que nos hizo un amigo nuestro ya el año pasado, un amigo que vive aquí. Ah, con los que estamos, no sé cuál saldrá. El martes va a salir el vídeo. El con martes Jade. del fin de semana estuvimos cenando. Bueno, en y hay una otro con hamburguesería, ellos también. Y ahí sale. Total, que él es un artista y nos lo hizo, y aquí ya sí están todos los países que... estados. Mini países. Estados que nosotros conocemos. En realidad, toda esta parte es la que nos hemos hecho ahora, o sea que... El sur es lo que mejor controlamos. El norte está vacío. Vacío. Y esta la Yeti, que es la mejor marca de aquí para llevar el agua. Todos los americanos tienen una, pues claro, me tenía que hacer el americano también. Soy como el vídeo de Pantomima Full con la camiseta. ¡Es verdad! Con la camiseta de fútbol americano. Que es que además lo vimos ayer. Y bueno, aquí tengo mi proyecto. Y aquí tengo mi siguiente proyecto. Este se llama Soledad. Porque de vez en cuando me gusta pintar y quiero pues, reflejar aspectos. Mentira, totalmente. Es un cuadro que estoy intentando yo hacer con las pegatinas que vamos consiguiendo de los sitios, pues quiero como pegarlas todas juntas. Esta la compramos en un puestito ambulante en Colorado, en Denver, aunque es un poco tipo no mexicana, pero bueno, es que la señora era de... no sé dónde nos había dicho, de Santa Fe creo. Luego, más cosas, el cabecero es cosa del cabecero de macramé que la hice yo con Coco. Iba a estar
mejor, pero se quedó a medio hacer y bueno, pues no está tan mal. Esto lo compramos también por Facebook Market a otra señora que nos costó $40. TJ Maxx que nos costó 15. Y pues las colonias de Javi, yo solo tengo una, que para nada me gusta porque la mía es la de Chanel, pero pues no me voy a comprar otra de Chanel, aunque me la podría comprar, la verdad. Esa cosa de atrapasueños también en TJ Maxx, $10. Unas ramas que metí ahí que encontré por el campo. Y bueno, pues hay ramas $0. Y otra cosa que os quiero contar para decorar, que yo creo que queda muy bien. Colgar los sombreros. En vez de tenerlos guardados en cualquier sitio, le pones ahí un clavito. Y es que yo creo que pues lucen un poco y pues no $0, porque cada sombrero te cuesta lo que te cuesta, pero no gastas en decoración. Pero para no usarlos, eso es verdad. No, este sí lo uso. Ah. Este es que se lo comió Dallas. No lo puedo usar, ni lo pude estrenar. Dallas, ¿qué miras ahí? ¿La gente o qué? ¿Controlas, policía? Bueno, como podéis ver ya estáis viendo que es que todo fue baratísimo y que lo estamos haciendo por un total de, pues, no sé, $2.000, que era lo que decía Javi, o poco más. Es verdad que no es una casa que esté preciosa porque pues hay millones de cosas que a mí me gustaría cambiar o que veo por YouTube a otra gente y digo, jolín, qué casas más bonitas, pero también es verdad que para lo que nos costó todo, pues tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, ya me diréis en comentarios a ver qué os parece a vosotros, claro, contarme. Bueno, así que nos vemos en el próximo, dale a me gusta, suscríbete para que nos den comida para Dallas y todas esas cosas y os quiero mucho.